Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me trajo muchas revelaciones porque nunca lo había estudiado. Por ahí había escuchado que había algo extraño con la tecnología, pero no estaba completamente seguro. Y no solamente eso, sino cómo afectaba el comportamiento y específicamente el cerebro de las personas y en este caso de nuestros hijos. Así que voy a tratar de ser lo más claro para que se pueda entender y que ustedes puedan tener de tal manera convicción que cuando salgan de aquí sepan los peligros que hay detrás de la tecnología y no quede solamente como una información que te llamó la atención, que quizás te asustó, pero te quedaste sin hacer nada, porque es muy peligrosa y vamos a ver acerca de los peligros, pero también de consejos prácticos que los padres podemos hacer para lidiar con la tecnología en nuestro tiempo y poder así ayudar a nuestros hijos y guardarlos. Así que vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas para poder compartir como familia de la iglesia, pero también, Señor, para poder tener herramientas, conocimientos que nos ayuden a acompañar a nuestros hijos en medio de un mundo, Señor, que vive y se comporta revelándose a ti, a tu verdad, que está en oscuridad, Señor, bajo la influencia del diablo, Señor. Gracias porque podemos tener una iglesia en donde se puede predicar la verdad, la sana doctrina, y gracias, Señor, porque podemos también tenerte a ti, porque tú eres quien trae convicción a nuestros corazones y también discernimiento. Señor, guíanos y gracias porque tú estás acá presente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bueno, cuando escuchas la palabra tecnología, ¿qué te viene a la mente? Sí, de seguro no piensas en algo malo, sino todo lo contrario, lo ves como algo muy beneficioso. Y hoy te voy a decir algo, y es que la tecnología es un enemigo oculto. O sea, no es algo que inmediatamente tú puedas reconocer como algo malo. ¿Y por qué razón nosotros no vemos a la tecnología como algo peligroso? Bueno, por los beneficios que nos aporta la tecnología. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta la tecnología? Acceso rápido a la información. Los que eran de mi generación, ¿escucharon acerca de la biblioteca? ¿Sí? ¿Qué hacías en la biblioteca? Buscabas información. ¿Y cuánto demorabas en buscar esa información? Una banda de tiempo, ¿no es cierto? Incluso después tenías que ir a sacar copias, después ir a tu casa. Era todo un laburo. Pero ahora, ¿cuánto te demoras en encontrar información? O sea, ni siquiera son segundos, ¿sí? Es instantáneo, inmediato. Es más, tú te metes a Google y te salen miles, cientos de páginas de esa información. Así que es beneficiosa la tecnología. También la tecnología facilita mucho la comunicación. En la época de mi suegro, decía que para mandar un mensaje a Ecuador tenía que escribir una carta y esa carta llegaba a Ecuador en un mes. Entonces, cuando llegaba a Ecuador en un mes, la persona que la leía tenía que escribir una carta, me contaba Gonzalito, después tenías que esperar otro mes para la respuesta, ¿no es cierto? O también cuando yo era chico, me acuerdo que teníamos que llamar a la casa de mi abuela y teníamos que ir al terminal terrestre de Quito y teníamos que hacer una cola donde había más o menos 200 personas en diferentes cabinas. Sí, y había que esperar, ¿no? ¿Cuánto hoy te demoras en comunicarte con una persona? En tiempo real. Rápido. De manera instantánea. En cualquier lugar donde se encuentre. O sea, nosotros ahora nos comunicamos con nuestros cuñados en Estados Unidos. Tenemos en tiempo real sus movimientos, su imagen, su voz y su mensaje, ¿no? Es beneficiosa la tecnología, entonces no la vemos como un enemigo. También rompe la barrera de la distancia, simplifica las tareas. Los que manejan y quieren encontrar un lugar
¿qué tienes que hacer? Google Maps. ¿En cuánto llegas? Al toque. Incluso hasta te escoge rutas rápidas, ¿no? Entonces, la tecnología nos facilita en muchas maneras la vida, ¿no? Y otro de los beneficios, ofrece entretenimiento inmediato y variado de manera ilimitada. Antes, para comprar una película, ¿te acuerdas los tiempos de los VHS? Tenías que hacerte socio del club si tenías 18 años, ¿no es cierto? Tenías que ir, alquilar la película, después tenías que utilizar la maquinita para rebobinar, ¿se acuerdan? Y si esa película se la llevaron, tenías que esperar días hasta que la otra persona que era socio también la traiga, entonces demorabas en verla. Hoy te hago una pregunta. ¿Puedes ver una película? ¿Cuánto tiempo dura en ver una película? Al toque la encuentras, ¿sí? En diferentes plataformas. ¿Cuántas veces las puedes ver? Las veces que quieras. Puedes retrocederla de adelante para atrás solamente con un clic. Porque antes por lo menos teníamos que sacar el VHS y estar con la maquinita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando tú ves tantos beneficios en la tecnología, es muy difícil que vos le encuentres algo malo a la tecnología. Y hay un versículo, ahí en Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una de las características de una persona sabia es lo que Christian hoy nos llamaba a entender, y es que está alerta. Es alguien que mira cuidadosamente cómo camina y hacia dónde va ese rumbo que ha tomado. Con la tecnología, nosotros no deberíamos pensar completamente que es beneficiosa. Tendríamos que pensar y meditar cuáles son los peligros detrás de todos estos beneficios, ¿no? Y yo no puedo quedarme con pensar y cerrarme en decir que la tecnología es algo completamente bueno y útil para toda mi familia, de todas las formas. Porque hay camino que parece derecho, pero el fin es un camino de muerte. Así que hoy vamos a evaluar cuál es el camino de muerte de este peligroso enemigo llamado tecnología. ¿Sí? Yo no quiero demonizar la tecnología. Lo que quiero ayudarte a entender es cómo usarla sabiamente y entender cómo esto puede influenciar negativamente el comportamiento tuyo y de tus hijos, para que tú pongas límites y restricciones adecuadas y puedas ser guardado de los peligros que vienen. Así que no piensen que yo quiero convencerles de que la tecnología es del demonio, sino que la puedan utilizar con discernimiento. Cómo se usa la electricidad, el fuego y otras cosas que también pueden ser peligrosas. Vamos a hablar sobre los efectos de la tecnología en el cerebro. Yo no soy un neurocientífico o un médico, pero estuve investigando y voy a tratar de explicarlo. En nuestro cerebro hay células. La célula es la unidad básica de la vida. Todo nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de células. Y dentro de nuestro cerebro, las células que están ahí, que componen el cerebro humano, se llaman neuronas. Yo a la Luchi le explico que esos son los soldaditos, ¿sí? Las neuronas. ¿Qué hacen las neuronas? Las neuronas son las encargadas de transmitir información a todo el sistema nervioso. O sea, cuando yo alzo una mano, es porque las células están, ¿qué cosa? Trabajando. Si las células no trabajaran, yo no podría, ¿no es cierto?, levantar la mano. No podría hablar. Entonces las células transmiten información a todo el sistema nervioso. Pero hay algo que sucede entre las células y es la famosa sinapsis. ¿Sí? ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. O sea, si las neuronas no realizan la sinapsis, no hay del otro lado un efecto o una consecuencia. ¿Sabes cuántas neuronas hay? Hay billones. Hay cientos. Sí, no hay 100, hay billones de billones. Hay muchas. Y todas estas neuronas se conectan unas con otras y cuando se conectan, eso se llama la sinapsis. Pero cuando se conectan entre ellas, ellas se van a dejar mensajes. Ese puedes venir acá. Entonces yo soy una neurona y para que funcione bien el cuerpo, esta
esta célula tiene que conectarse con otra célula. Pon tu mano así. Pero cuando se conectan, las neuronas envían 5 neurotransmisores. Hay 5. Uno de esos neurotransmisores se conoce como la dopamina. ¿Sí? Ese es como el mensajito. Entonces, yo me quiero comunicar con la neurona Ezequiel y le doy un mensajito. ¿Sí? Uno de esos mensajitos, que solo son 5, es la dopamina. ¿Se entiende hasta ahí? Gracias, Eze. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es la sustancia que hace que nosotros experimentemos placer, que nosotros experimentemos, ¿no es cierto?, satisfacción y felicidad cuando hacemos algo que nos agrada o logramos un objetivo. Entonces, cuando tus neuronas, cuando tú haces algo y ese algo que tú haces, ¿sí?, te va a generar placer, en ese momento la dopamina se libera. Y la dopamina hace que vos desees, como experimentaste ese placer, a volver a repetir esa acción que te produjo placer. En los drogadictos o en las personas que tienen adicción a los juegos del azar, a la pornografía, la dopamina todo el tiempo está fluyendo. Por eso la persona que ve, por ejemplo, pornografía o juega juegos del azar o ¿no es cierto?, o es adicto a algo, a las drogas, necesita cada vez más, ahí párate ese, ¿sí? Entonces, el adicto ¿qué hace, no? Consume droga y ¿qué pasa? Sale dopamina. Pero después, para volver a repetir la misma dosis y el mismo placer, ya no son una dosis, sino 2 dosis. Y después, él quiere más placer. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer lo mismo, pero con más dosis. Y llega un momento en donde tengo que incrementar los volúmenes de eso que hago para poder tener más dopamina, más placer y más satisfacción. Y eso es lo que produce lo que nosotros conocemos como las adicciones. ¿Se entiende? Ahora sí, puedes liberarte. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología, específicamente las pantallas, tablets, celulares? Que los celulares, las pantallas, las tablets elevan nuestros niveles de dopamina. O sea, cada vez que tú te acercas a una tablet, hay una descarga de dopamina. Por eso a la gente le encanta tener celular en la mano. ¿Por qué? Porque la gente experimenta placer al tenerlo, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? Lógica. ¿Por qué algo que nos produce placer es peligroso? ¿A quién le gusta el placer? Fuimos creados para el placer. Uno diga, ¿qué tiene de malo sentir placer o tener felicidad? Primero, la dopamina, ¿sí?, nos puede conducir a la adicción o dependencia crónica. ¿Sí? Mira, esto lo tenés que grabar en la mente. Las tablets, pantallas, televisión, celulares, la tecnología puede llevar a una persona a convertirse en un adicto crónico. Tanto como el que es adicto a los juegos del azar, a la pornografía, ¿no es cierto?, a la comida, lo mismo puede pasar con el uso de la tecnología. Mira, yo estuve buscando varios artículos científicos en cuanto a esto del uso de las pantallas celulares o aplicaciones, y ahí en el 2019, Victoria Casa, mira, lo voy a leer, funcionaria del partido gobernante en Italia, presentó un proyecto de ley que pretende atacar la creciente adicción al celular entre los adolescentes como un problema de adicción a las drogas. O sea, esta mujer, cuando piensa en el uso del celular de forma constante y crónica, ella piensa
en ese tipo de personas como personas que son adictas a las drogas, porque son los mismos efectos en el cerebro. Y mira lo que ella dice: se están volviendo cada vez peor y deben tratarse como una adicción, afirmó la funcionaria sobre el uso de los teléfonos celulares por parte de los adolescentes. Afirma ella también: estamos de acuerdo con los estudios que muestran que esperar un me gusta al publicar algo en las redes sociales desencadena la dopamina química en el cerebro. Es lo mismo que los juegos del azar, afirmó Victoria Casa. Mira, te voy a explicar algo que yo no sabía de las redes sociales, ¿sí? Y es que las empresas como Snapchat, TikTok, Instagram, saben acerca de la dopamina, de lo que genera en el cerebro de los adolescentes y de las personas. Entonces, un día hicieron un experimento y crearon una red, una red social ahí en Estados Unidos. Entonces, tomaron a un grupo de adolescentes y jóvenes y los metieron a esta red social. Y les dijeron que suban fotos, que suban videos de ellos. Entonces, ellos a través del sistema que crearon empezaron a ponerles a los videos y también a las fotos de ellos likes, solo likes. Y mientras estos chicos recibían estos likes, escaneaban los cerebros de los chicos. Entonces, a más likes, habían más descargas de dopamina. O sea que para que el chico tenga más descargas, tenía que pasar más tiempo en la red social para poder tener placer y gratificación instantánea, lo que lo convertía al final en un adicto. Entonces, vos tienes que saber algo, y los jóvenes que están aquí escuchando, las empresas te ven a ti como un producto. Eres un producto. Y la estrategia de ellos, mira, cuando se sientan los directivos de Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, la pregunta es esto: ¿cómo logramos tener a esos jóvenes más tiempo en la pantalla? ¿Cómo logramos para que ellos sean adictos? Ellos no están pensando en ti, sino que están usando el entretenimiento para esclavizarte, porque saben cómo funciona tu cerebro. Entonces, los papás no sabemos esta información. Entonces, vos tenés a un joven que posiblemente sea adicto y ese joven no lo sabe. Entonces, cuando vos le quitas el celular, entonces, ¿qué hace un adicto cuando le quitas la droga? Entra en un periodo de abstinencia. Mira, el doctor Nicolás Cardaras, que yo te animaría a youtubearlo y que puedas escuchar acerca de lo que él escribió, sus estudios científicos, porque escribió un libro que es bestseller, un libro muy vendido en los Estados Unidos. Y mira lo que él dijo. Para el doctor Nicolás Cardaras, que trabajó a lo largo de su carrera con más de 1.000 adolescentes, esta adicción a los dispositivos puede convertirse en un trastorno clínico, como si se tratara de una adicción a una sustancia. En una entrevista para el medio The Sun, el médico explicó que los primeros casos surgieron hace una década atrás y hoy ya son moneda corriente en sus consultas. También afirmó en una publicación para The New York Post, Cardaras advirtió que el uso desmedido de las tablets y celulares puede transformarse en una droga digital, que transforma a los más chicos en adictos psicóticos. Después de pasar tantas horas delante de las pantallas, los nenes pueden incrementar su ansiedad, depresión y hasta la agresión contra sus pares. Mira, yo pensaba que todo esto era una exageración y mira con lo que me encontré acá. ITA, Adictos a Internet y la Tecnología Anónimos. Hay una página donde ya se está tratando la adicción al Internet y a la tecnología de gente que está enferma y no puede desvincularse del uso de las redes, las pantallas y los celulares, porque ya tienen problemas sociales, porque ya son personas antisociales, tienen problemas físicos, psiquiátricos, incluso algunos, por algo que supuestamente era beneficioso. Y acá en Argentina hay una provincia donde puedes ir para hacerte tratar. O sea, si vos estás escuchando esto hoy como padre, tú no debes pensar que darle una tablet a tu hijo es ahora una opción. Y yo te voy a explicar, porque este es solamente uno de los tantos efectos, pero hay otros que son tremendos. Mira el segundo. Síntomas de autismo. Los TEA
¿sí? Trastornos del espectro autista. ¿Alguna vez escucharon? Son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. Este tipo de trastornos del espectro autista en algunos niños, mirá cuáles son los síntomas de estos niños. No empatiza con los demás. O sea, hay personas alrededor y este niño no registra a esas personas, como que estuviera solo. No presta atención, no mira a los ojos y no se comunica. Bueno, no quiere decir que la tecnología va a hacer que tu hijo sea autista, pero la exposición temprana de la tecnología a tus hijos puede hacer que tu hijo presente los mismos síntomas de un niño autista. Que no preste atención, que no empatice con los demás, tú lo llamas y no te responde, hay gente alrededor de él y no las registra, no te mira a los ojos, no se comunica, ¿sí? En Francia, ahí también estuve buscando artículos, la pediatra Annelise Ducanda, que lo puedes también ahí youtubear para que lo escuches porque tiene varios videos, dice que trabajaba en el Centro de Salud de Atención Materna Infantil en Essonne, cerca de París. En el 2017 presenta un video en YouTube basándose en su propia práctica clínica titulado Pantalla, un peligro para niños de 4 años de edad, explicando que el exceso de pantalla provoca una alteración en las formaciones de las conexiones neuronales, presentando en estos niños con unos signos y síntomas clínicos típicos de los niños con TEA, trastorno del espectro autista. Y concluye que los síntomas autistas desaparecen por completo al mes, después de haber suspendido el tiempo de pantalla. O sea, hay niños que hoy pueden ser incluso diagnosticados con TEA, pero no porque tengan autismo, sino porque los padres, por no tener información acerca de la tecnología, han permitido que sus hijos sean controlados y de a poco van siendo destruidos por el uso de las pantallas. Así que esto es grave, hermanos. Y ustedes tienen que tener esta información, no solo para tenerla en su corazón para ustedes y su familia, sino para comunicarla a otros padres, porque hay padres que no saben. Tercero, afecciones cognitivas del cerebro. El incremento, mira, tu cerebro tiene diferentes oficinas. Y cada oficina hace diferentes cosas. Y el uso de la tecnología, dispositivos celulares, hay una oficina que es la oficina de la memoria, el aprendizaje y la atención, que la anula. ¿Sí? La anula. Te vuelvo a repetir. En el cerebro hay diferentes oficinas. El uso de la tecnología, de las pantallas, de los celulares, va a neutralizar. Es como que llega alguien a la oficina y dice, nadie trabaje, vacaciones hasta el año 2025. Y no funciona esa oficina. ¿Cuál es una de esas oficinas? Las oficinas cognitivas del cerebro. ¿Qué significa esto? Es la oficina del cerebro que hace que tu hijo tenga buena memoria, que tu hijo aprenda rápido y que tu hijo preste atención y sea creativo. Hoy los niños no saben cómo lidiar con el aburrimiento, no pueden crear nada, son solamente consumidores. Los niños no prestan atención. Hay muchos niños y ahora adolescentes que ya no, o sea, por más que el profesor sea bueno, no pueden entender lo que se les quiere dar. ¿Por qué razón? Porque esa oficina de su cerebro está neutralizada por causa del uso indiscriminado de las pantallas, de los celulares y la tecnología. Entonces, eso sucede en el cerebro de nuestros hijos cuando nosotros le damos el aparatito para que se quede callado durante 2 horas y media. Cuarto, esta es una de las más tremendas. Afecciones en la corteza prefrontal. ¿Sí? Mira, de todas las oficinas que hay en el cerebro, hay una que es la oficina. Es la oficina presidencial, ejecutiva, y está acá, detrás de tu frente. Esa es la corteza prefrontal.
¿De qué se encarga la corteza prefrontal? Mira, se encarga de la atención, la concentración de la voluntad y del control de los impulsos. Es la parte del cerebro asociada con el juicio y la razón. Es como el manager de tu cerebro. Es la oficina que le dice, basta, eso está mal, tenés que parar acá. Y sabes, esta corteza del cerebro, cuando nuestros hijos son bebés, está en una etapa muy inmadura. En los años de la adolescencia se va afinando su funcionamiento. ¿Y sabes cuándo termina de madurar y desarrollarse la corteza prefrontal? 25 y 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Mirá lo que dice un autor. Te lo voy a leer. Dice, las personas con lesiones o desarrollo inadecuado de la corteza prefrontal pueden sufrir problemas para organizar las tareas del día a día, para establecer objetivos realistas y para resistir la tentación de comportamientos impulsivos. Por ejemplo, una persona con una corteza menos activa tiende a ser mucho más procrastinadora, pierde mucho el tiempo al llevar a cabo cualquier actividad y le cuesta más dejar de hacer scroll en redes sociales. ¿Qué es un scroll? Sí, tiene que ver con el típico deslizamiento en vertical que se hace con el dedo para ir pasando por las publicaciones. Ese es el famoso scroll. Por otro lado, dice, la corteza defectuosa dificulta la regulación de las propias emociones. Por ejemplo, una persona con este síntoma puede mostrar excesiva desinhibición y decir o hacer cosas socialmente inapropiadas, algo típico de un niño de quien no le teme al riesgo o de alguien que ha bebido demasiado. ¿Qué pasa cuando alguien bebe demasiado? No tiene freno, dice lo que quiere y hace lo que quiere. Bueno, esto pasa en la vida de nuestros hijos cuando son expuestos a la tecnología desde muy pequeños. Algunos autores afirman que la edad para darle a un hijo el celular es alrededor de los 17 a 19 años. Porque escúchame, esta parte de acá, que es la oficina, necesita formarse. Y si tú le das el celular, no se forma. Entonces tu hijo, a los 19, 20 años, tiene comportamientos de un nene de 3. ¿Por qué razón? Es impulsivo, no piensa, no relaciona actos con consecuencias. Vos dices, ¿por qué? El pecado lo arruinó. Sí y no. Fue el uso indiscriminado de la tecnología que padres ignorantes e indiferentes le dieron desde muy pequeño sin analizar los efectos que iba a tener sobre el cerebro de su hijo. Y te cuento algo. Hay autores que definen que esta generación va a ser una de las generaciones más estúpidas de la historia. Claro, porque al no desarrollarse esta parte, no piensan de manera lógica y razonable. Imagínate qué pasa cuando quieres compartirle acerca del Evangelio. Esta persona va a quedar también anulada porque no razona. Y Satanás, tú sabes que está gobernando el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y él sabe y él utiliza al mundo para destruir a las personas. Y lo está haciendo desde manera temprana, desde una televisión, desde una pantalla, ¿no? Que nosotros le damos a nuestros hijos para que se entretengan. Diego, ¿con qué se estimula la corteza prefrontal? Sí, Señor, quiero que mi hijo tenga la ¿no es cierto? Corteza prefrontal. ¿Cómo hago, Señor? Mira, para desarrollar la corteza prefrontal se necesitan 3 cosas. Luz, sonido y movimiento. Son 3 cosas. Luz, sonido y movimiento. Y alguien dice, pero la tablet tiene luz, sonido y movimiento. Sí, pero te voy a decir algo. El cerebro tiene una forma en la que Dios lo hizo. Y es de esta forma. Si no lo uso, se atrofia. ¿Sí? Las neuronas, para que brillen, ¿sí?
y formen conexiones y se fortalezca el cerebro, necesitan, ¿sí?, no que otros hagan por el cerebro lo que el cerebro puede hacer, sino que el cerebro haga diferentes tipos de tareas, responsabilidades, cosas, actividades, para que a través de esa estimulación, esta parte del cerebro se vaya formando. Por ejemplo, si tú quieres llegar a cierta dirección, ¿qué usas? El celular. GPS. 5 por 5 dividido para 2, ¿qué utilizas? Cuando tú no utilizas tus aplicaciones para llegar a cierto lugar, para que algo lo tengas de manera instantánea, fuerzas a tu cerebro a trabajar. Y cuando fuerzas a tu cerebro a trabajar, esta parte empieza a desarrollarse. Los padres que no saben esto le dan a su hijo un jueguito para que lo esté tocando y alguien dice, se está desarrollando mi hijo. Eso es lo que las empresas quieren que vos te comas. Tu hijo necesita aprender a cortar, pegar, salir a la naturaleza, observar, memorizar, porque hoy estamos en un tiempo de gratificación instantánea, en donde pensar ya no es más una opción, solamente hacer un clic. Nuestros hijos se convierten en zombies. Personas que no saben pensar de manera lógica y profunda. Se convierten en tontos. Y nosotros lo hicimos. Entonces, ¿es peligrosa la tecnología? Sí. Mira, esto también pareció muy interesante. ¿Sí? La tecnología, los dispositivos elevan los niveles de cortisol, o es la sustancia del estrés. Nosotros necesitamos esa sustancia. Dios la hizo. Cuando hay situaciones difíciles, eso se segrega en nuestro cerebro para que nosotros respondamos a eso. La necesitamos. Pero cuando crece el nivel de cortisol, la sustancia del estrés, fuera de los límites que Dios estableció, va destruyendo órganos, va destruyendo el cuerpo y la salud de la persona. En un estudio, mira lo que encontré. Escuchen. Tus niveles de cortisol están elevados cuando tu celular está a la vista o cerca, o cuando lo escuchas o incluso piensas que lo escuchas, dijo David Greenfield, profesor de psiquiatría clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut y fundador del Centro para Adicción al Internet y la Tecnología. Es una respuesta al estrés y se siente poco placentera, y la respuesta natural del cuerpo es querer revisar el teléfono para hacer que se vaya el estrés. ¿Viste cuando te empiezan a llegar notificaciones? Bueno, tu cuerpo empieza a generar un estrés innecesario, ¿no? Y tú piensas esto, tengo que contestar las notificaciones, tengo que contestar los mensajes, porque todo el tiempo te llegan mensajes. Entonces tu cerebro, tu cuerpo sufre un estrés químico y piensas que al responder los mensajes vas a sentir placer o vas a estar en calma. Mentira, dice este estudio. Dice, no obstante, aunque hacerlo te podría calmar por un segundo, probablemente empeorará las cosas a largo plazo. En cualquier momento que revisas tu teléfono, es probable que encuentres otra cosa estresante que te espera, lo que conduce a otro momento repentino de cortisol y otro deseo de revisar tu celular para hacer que la ansiedad se vaya. Este ciclo, cuando es reforzado de manera constante, conduce a niveles de cortisol elevados crónicamente. Y los niveles de cortisol elevados crónicamente han sido relacionados con un mayor riesgo de problemas de salud graves, incluidos depresión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, problemas de fertilidad, hipertensión arterial, demencia e infartos cerebrales, lo que se conoce como ACV. Todo esto se produce, este lindo aparatito, cuando se lo utiliza de manera indiscriminada. Después de ver estas 5 razones, ¿qué podríamos pensar? Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, yo en este tiempito, yo salí en la semana de la ignorancia y ahora la idea es sacarte a ti de la ignorancia
para que al ver, deja de lado los beneficios, sino los peligros de los dispositivos, las pantallas, los celulares, los smartphones, ¿sí? O las TV Smart, tú puedas ser sabio. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, el avisado ve el peligro y no pasa de lado. Busca formas de protegerse de ese peligro, porque es sabio. Pero dice, los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué es un simple? Es alguien que no piensa de manera profunda. Es alguien que no tiene discernimiento. Es un imprudente. Y puede ser una persona hasta burlona. Porque puede decir, pero yo no creo que haga mal esto. O mi hijo es re inteligente. O mi hijo se recomunica conmigo. Bueno, yo te presenté estudios científicos. Yo no te estoy hablando de que al pastor le parece que está mal. Estudios científicos han declarado que produce adicción y catástrofes cerebrales que en muchos de los casos, por largos años, no van a poder ser cambiadas, porque ya fue. A menos que la gracia de Dios venga a la vida de esa persona, porque para Dios no hay nada imposible. Pero qué triste que tú y yo como padres le hayamos dado un arma tan peligrosa. Imagínate esto, tú tienes, ahí tenemos a Luz. Si a Luz le damos este aparato hoy, a ella no se le desarrolla la corteza frontal. Entonces sus papás no le aman. Es lo mismo que haría un papá. Imagínate qué pensaría un papá que le da Paco a su hijo. ¿Qué hace el Paco? Destruye el cerebro. Vos le das a tu hijo esto porque hay una paternidad muy perezosa. Porque para que se desarrolle esta parte frontal del cerebrito, tenés que levantarte más temprano, sí, irte a comprar un montón de frutos secos para hacer con el niño diferentes tipos de actividades a lo largo del día. Y llega un momento que tú estás harta o harto. Pero Cristian hablaba hoy en la mañana que tenemos que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hoy estás en la etapa donde tu hijo necesita ser formado y si físicamente no lo cuidas, le habrás hecho un gran mal al haberle dado este aparatito que te hacía descansar por varias horas porque el nene cuando se lo dabas ni se movía del lugar donde estaba. Perdón. ¿Cómo saber si estoy en peligro? ¿Sí? Bueno, James Roberts, uno de los expertos más importantes por sus investigaciones sobre la adicción al teléfono y reconocido por su trabajo sobre esta materia en general, en el libro ¿Por qué gastamos dinero que no tenemos en la búsqueda de una felicidad que no podemos comprar?, ofrece un cuestionario, y yo voy a pasarles esto por el grupo. Ofrece un cuestionario de 12 puntos que, tras contestarlos, podremos saber si tenemos un problema de adicción. Porque el adicto no se da cuenta que es adicto. ¿Y sabes qué es posible? Que para que tú saques a tu hijo de la adicción al celular, tú primero tengas que reconocer que el primer adicto de la casa sos vos. ¿Cuáles son las 12 preguntas? La primera cosa que cojo por la mañana, por la mañana, después de levantarme, es el móvil. Vuelvo a casa mientras voy a trabajo si me he dejado el teléfono en casa. Sales apurado, te das cuenta que te olvidaste el celular. ¿Vas y regresas por el celular? ¿Uso a menudo el móvil cuando estoy aburrido? ¿He simulado recibir una llamada para evitar una situación comprometida? ¿Viste que hay gente que no sabe sociabilizar y empieza, a utilizar? Sí. A mí me ha pasado muchas veces que cuando estaba con gringos digo, ¿y ahora? Sí, me hago ahí como el que estoy chateando con alguien, ¿no? Cada vez gasto más y más tiempo con el móvil. ¿Gasto más tiempo en el móvil del que debería? ¿Tengo ansiedad o me vuelvo irritable si el móvil no lo tengo a la vista? ¿Me entra el pánico cuando pienso que he perdido mi móvil? Bueno, algunos porque guardan secretos, ¿no es cierto? Se te perdió el móvil, fuiste. ¿Sí? ¿He discutido con mi pareja, amigos o familia sobre el uso que hago del móvil? ¿Utilizo el móvil cuando estoy conduciendo? ¿He intentado dejar de usar tanto el móvil, pero la intención no ha durado mucho? ¿Necesito reducir el uso que hago del móvil, pero temo que no puedo hacerlo?
Dice, si nos vemos reflejados en 8 o más de las preguntas, es el momento de acudir y pedir ayuda a los especialistas. O sea, este hombre que es especialista en casos de adictos y que ha escrito libros y ha hecho estudios, te dice, si hay 8 de estas cosas que vos haces, tenés problemas. Busca ayuda, te dice. Si tienes entre 3 y 4 cuestiones en las que nos vemos identificados en estas preguntas, aún no hemos llegado al punto de no retorno. Y mucha gente se encuentra en este estadio, pero debemos tener cuidado. Si obtenemos entre 0 y 2, es muy probable que la tecnología no nos importe mucho. ¿Sí? Y ahora, Diego, ¿qué puedo hacer? Porque sabes que ayudar a un adicto a entender que es adicto es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos herramientas que el Señor ha permitido por la sabiduría humana que nos pueden ayudar también. Mirá, hay 7 aplicaciones, 7 apps para controlar el uso del celular. ¿Qué son estas aplicaciones? Estas aplicaciones te permiten monitorizar silenciosamente y obtener informes en tiempo real sobre la cantidad de minutos u horas que una persona pasa usando el teléfono celular y sus aplicaciones. Entonces, vos quieres saber si eres un adicto, porque puede ser que si eres un adicto y le dices a tu hijo, tenés que darme el celular y se te empaca y se enchincha, o si es tu cónyuge, o si es alguien que vos tienes en casa, te va a negar todo, porque un adicto va a resistirse a dejar lo que le produce placer. No lo va a reconocer. Entonces tienes que ayudarlo, tienes que dejarte ayudar. Tú tienes que dejarte ayudar. Si tú tienes papás, deja que tus papás te ayuden. Pero ¿saben cuál es el problema con los papás? Que tratamos de quitarle a adictos el celular sin que ellos sepan que son adictos. Entonces, tú no te conviertes en alguien que lo quiere ayudar, sino en aquel que me quita, el que me quiere hacer mal. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconocer si hay adicciones al uso del celular o de los dispositivos. Mira, ahí está. Esta es una de las más famosas, Quality Time. ¿Qué hace? Vos te bajás la aplicación, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer tu vida normal. Y en una semana te metés a la aplicación y te muestra cuánto tiempo, en qué estuviste. Y ahí entonces vos puedes a alguien que le rindas cuentas, o si tú quieres ser ayudado, le dices, mira, revisá. Y ahí tú te puedes fijar por ti mismo que has caído en la adicción. Porque hay muchas horas de tu día perdidas en algo que no te da placer. Y si te da placer es solo temporal. Porque es mentira que esto llena el vacío de tu corazón. Porque aún como cristianos, puede ser que hablemos de que Dios es el que llena, pero este aparatito puede que se convierta en nuestro cable a tierra en los momentos de estrés y de aburrimiento o de soledad más profunda. Y eso es pecado. Porque el Señor debería ser tu placer, no esto. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la versión NTV dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Estamos en una era tecnológica, no lo podemos negar, pero tenemos que darle a nuestros hijos recursos para luchar con aquello que los puede destruir. Para que al enseñarles de niños, ellos cuando sean adultos, porque ahí cuando tú tienes, viste que los chicos piensan en sus padres como tóxicos. Dame el celular. Pero ni vos sabes por qué le estás pidiendo el celular. Dice, estás metido 5 horas, 6 horas, no, 4 horas, 3 horas. ¿Por qué mi hijo pasa metido tanto tiempo? Ahora lo sabes. ¿Por qué pasa tu hijo? Porque le genera placer. Y un día escuché un reportaje. ¿Quiénes tienen Snapchat? Bueno, entonces habían un grupo de adolescentes y que decían que para mantener las flamitas de Snapchat, hay flamitas, ¿no es cierto? Tenía que al finalizar el día pasar una cantidad de horas y de minutos para que esas llamitas sigan estando. Y la empresa lo sabe, como los likes de oro. ¿Viste? Si llegas a una cantidad, vas a llegar a un like de oro.
Entonces el chico pasa metido en la red social porque la empresa está buscando que tu hijo pase lo más que se pueda en esa tablet. Entonces cuando tu hijo entiende que lo que buscan las empresas es esclavizarlo y destruirlo, lo estás instruyendo para que cuando tu hijo le diga que no al aparatito, no sea, mamá me dice que no, que me hace mal, que es peligroso, sino que tu hijo diga, realmente entiendo que esto es malo, que esto me está esclavizando, que esto está perjudicando mis relaciones, mi desempeño académico, mi memoria, mi falta de juicio, soy impulsivo, no razono, soy desinhibido. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Ese es el problema con nosotros cuando les quitamos los celulares y las tablets. No instruimos y quitamos. Y no debe hacerse así. Es incompleta la formación si lo hacemos de esa manera. Consejos para los padres. ¿Vieron en Mateo 7 qué dice? ¿Y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos padres dicen al hijo, estás metido en las redes sociales. ¿Y tú? ¿Y tú dónde estás? Porque lo mismo que le genera a tu hijo tener en las manitos la tablet, el celular, a vos te genera lo mismo. ¿Por qué no reviertes este pensamiento y en lugar de querer primero ayudar a tu hijo, ¿por qué tú no buscas ayuda? Porque si tú no luchas contra esto, tus hijos no van a luchar, porque los chicos aprenden por imitación. Los chicos no van a hacer lo que vos les dices, van a hacer lo que ven en ti. Y este es el primer punto para los padres, para nosotros, ¿no? Sé ejemplo. Apaga tu teléfono, ponlo en silencio, en modo avión, cuando estás a sola con las personas. Oblígate a mirarlo o a responder cuando estés solo. ¿Sí? ¿Vieron que nosotros tenemos siempre prendido? ¿Tienes una reunión? Apágalo. ¿Vas a estar en casa con tu familia? Apágalo, ponlo en modo avión. Tienes que luchar contigo mismo. Tienes que mostrar que las redes sociales, este celular no va a controlar tu vida. Y tus hijos tienen que verlo. Porque si no, ¿con qué autoridad les vas a hablar? ¿Sí? Diego, pero si no respondo los mensajes. Antes la gente tenía que esperar. Tienen que acostumbrar a las personas a esperar. Porque hoy estamos en la generación de gratificación instantánea. Me mandan el mensaje, me responden al toque. Quiero comer algo, en 5 minutos me viene. Así no funciona la vida real. La vida real tiene procesos, la vida real requiere paciencia, la vida real requiere trabajo esforzado para frutos continuos y no temporales. Tenés que apagarlo. Cuando estés con tus hijos, con tu esposa, pon en modo avión. No lo pongas en vibrador, porque si escuchas el vibrador, vas a empezar a generar cortisol. Te vas a empezar a estresar, porque te están enviando mensajes. Y quieres tener paz y responderlos, apágalo. No lo pongas en modo vibrador, ponlo en modo avión. ¿Sí? No uses el celular, aplicaciones o redes para lidiar con el aburrimiento, el estrés, porque a la larga genera adicción. ¿Sí? ¿Quiénes en algún momento se aburren como adultos? ¿Quiénes en algún momento estás pasando por estrés? En tu estrés y en tu aburrimiento, sabes que deseamos alivio. Y este aparatito nos los puede dar. Pero cuando buscamos en este aparatito el alivio que solo nos puede dar el Señor, nos va a hacer adictos. Entonces debemos de reemplazar. Cuando esté aburrido, ¿qué podría hacer? ¿Sabes que escuchaba a una autora y decía que los descubrimientos más grandes de la historia vinieron en momentos en donde la persona no estaba respondiendo un montón de información, sino en quietud, en calma, no en estrés. Entonces, la calma que tú vienes y que tú esperas va a venir cuando aprendas a tener dominio sobre esto. Y tengas que, como dice acá, si estás aburrido, no lo uses. Fuérzate a ti a leer un libro, salí a caminar, porque esas otras cosas, así, mirá,
Uy, se me cayó. Se me arruinó el ejemplo. ¿Sí? Mira, cuando tú vas al celular, ¿no? Es como que la dopamina cae así, ¿no? Pero cuando sales a caminar, sales a tomar mates con alguien sin esto, ¿sí? Hay otra sustancia que es la serotonina. Esa es de la felicidad. Es poca, pero es suficiente para producir relajamiento. No te altera y no produce adicción. ¿Sí? Lees un libro, conversas con tu hijo mirándolo a los ojos, acaricias a tu esposa, cuentas chistes. No es un montón de dopamina ahí en tu cerebro, sino es otra sustancia que no te genera adicción. ¿Sí? ¿Se entiende? Quita las notificaciones de tu teléfono para poder estar más concentrado y así poder ser más productivo. ¿Sí? ¿Qué son las notificaciones? Cling, 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 cling. Y cuando estás haciendo algo que es productivo, que es importante, y está cling, 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 ¿qué quiere hacer tu carne? Esos 5 minutos se convierten en 10, 15, 20, 1, 2 horas a lo largo de todo el día si lo sumas. ¿Sí? Aquí se cree que en la Argentina más de 3 horas pasa una persona promedio en el celular. Saquen cuentas, 3 por 7 a la semana, 21. En el mes, ¿cuánto sería? 4 días en el mes. En el año, ¿cuánto sería? Un mes. Ponele un mes. Si vives hasta los 70 años, ¿sí? ¿Cuánto sería? Serían 70 meses dividido para 12. ¿Cuánto te daría? Perdiste la vida. Perdiste la vida en algo donde pudiste haber bien aprovechado tu tiempo, tus fuerzas, ¿no? Disminuye el uso de tu red social favorita, juego o aplicación. No te acuestes mirando el celular y no te levantes usando el celular. Comprate un reloj que te levante. Y el celular déjalo lo más lejos de tu habitación para que cuando te levantes lo primero sea el Señor, mirar a tu esposo, saludar a tus hijos y no el aparato. Establécete un momento y un horario específico en el día para usar aplicaciones, redes sociales o demás. Que la atención tuya no la determine tu celular, sino tú. Entonces vos dices, en el día, a las 10 de la noche, este cuerpo va a tener 1 hora para contestar todo lo que no contesté en el día. Si me maldicen, si se quejan de mí, si el mundo se perdió por causa mía, la verdad es que no debería importarme porque Dios es soberano. Te estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero lo que te estoy diciendo es que planifiques el uso de tu celular, el uso de tus aplicaciones, el uso de las cosas que te gustan ver, ¿sí? Y sé intencional, ¿sí? Esta tiene que ver con, ¿y ahora qué hacemos con nuestros hijos? ¿Sí? Yo tengo un montón de dopamina en este momento acá, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, no? Ya se me mezclaron las hojas. Mi amor, ¿me vienes a tener el micrófono? ¿Sí? Sí, sé intencional. Ayuda a tus hijos a entender el peligro detrás de las aplicaciones, redes sociales y la tecnología. Ayúdale. En la edad que tiene, trata de darle información que la pueda entender. ¿Sí? No uses la tecnología para tratar el estrés o el aburrimiento de tus hijos. La Luchi me come la cabeza. Sí, de verdad. Me genera mucho cortisol. Sí. La Luchi me dice, papá, estoy aburrida. Y el que estoy aburrida significa dame la tablet, quiero ver una peli. Y yo le digo, no Luchita, no Luchita. Sí, bueno, porque papi te ama. Y la Luchi, ¿saben qué? Con la Mile,
En esos tiempos de aburrimiento, la Luchi ha aprendido a hacer maquetas de casas, de edificios. Es difícil. O cuando tu hijo, no sé, está estresado. ¿Viste que se está portando mal? Y lo tenés ahí, vos dices, ¿y ahora cómo lo calmo? ¿Y qué usas? El chupetín digital, ¿no? Toma, mijito, deja de gritar. No les des a los niños el celular, ¿sí? Porque son niños. O sea, el celular no es una opción. ¿Se entiende eso? Porque se le está formando, ¿qué cosa? La oficina de las cosas importantes. ¿Sí? Entonces no le podemos dar. Usa aplicaciones relacionadas al uso del teléfono para ayudar a tus hijos a identificar su mal uso y a poner límites en cuanto a su uso. Con adolescentes te va a servir mucho esto. Tus hijos adolescentes quieren el celular y tienen aplicaciones. ¿Qué tienes que hacer? Baja la app y ayúdale a tu hijo a identificar en la semana cuánto gasta de tiempo en las diferentes redes sociales. Y ayúdale a establecerse metas en la semana para poder ver lo que le gusta ver cuando es un adolescente. Pero tienes que tener charlas con tu hijo. Porque los padres estamos llamados a instruir, a exhortar en el Señor. No somos capataces. Dame el celular. En un mes no lo vas a volver a ver. Y el joven no sabe por qué razón el papá hace eso. El joven no entiende de los peligros. ¿Sí? Tienes que hablar con él. Y si bajas esta aplicación, tu hijo va a tener datos que no vienen de ti, sino una aplicación inteligente para que entiendas que vos no estás loco. Que realmente tu hijo está gastando el tiempo. Y se está haciendo adicto. Suspende a tus hijos el uso de celular, tablets y demás si son pequeños. No se los des. No les des televisión, tablet, ¿no es cierto? Y si les das, tendrías que pensar en de qué manera estás sembrando y qué riesgo hay detrás de eso. Porque yo obviamente soy el pastor, solo los puedo instruir. No puedo obligarlos a que ustedes no le den las tablets, los celulares. Pero les estás haciendo daño. Escoge un día donde veas una película con ellos. ¿No? Pero no se los des hoy en su niñez, porque los vas a arruinar. ¿Sí? Busca actividades, juegos o recursos que ayuden o obliguen al cerebro de tu hijo a ser estimulado o a trabajar sin depender de algo externo. Compra juegos matemáticos, de memoria, juegos donde estén todos interactuando, porque así, a través de esa actividad, tarea, donde tu hijo es obligado a pensar, a razonar, ¿viste? Incluso lo que estaban haciendo las parejas acá, eso obliga a las células a pensar, son estimuladas, y al ser estimuladas forman nuevas conexiones. Y sabes que cuando forma el cerebro nuevas conexiones, previene enfermedades en la vejez como Alzheimer y Parkinson. ¿Sabías? Si tu hijo está aburrido, ¿qué tarea le podrías dar para que tu hijo se desaburra? ¿Curso de piano? ¿Curso de guitarra? ¿Sí? ¿Rompecabezas? ¿Sí? Enséñale a hacer decoupage. ¿Sí? Si es varoncito, enséñale a tejer. ¿Sí? La idea es esta. Mi hijo necesita desarrollar su cerebro y la única forma es que su cerebro tenga que esforzarse, no que tenga gratificación inmediata, porque lo atrofio. Le atrofio el cerebro a mi hijo. ¿Sí? Ayuda a tus hijos a crecer en paciencia. Pon tareas o responsabilidades en donde no sea recompensado de manera instantánea y en donde los resultados de su esfuerzo tengan sentido o efectos en la vida real. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Qué tareas tú le podrías dar a tu hijo en el verano? La Gaby me contaba que sus papás en el verano le hacían lavar las zapatillas de los que iban ahí al Pichi Traful. Y después de trabajar todo ese tiempo, después iban con una bolsita de dinero a comprar, ¿no es cierto?, a la papelería las cosas para el nuevo año lectivo. Tú tienes que ayudar a tus hijos a entender que en el mundo, en la vida real, para tener algo no funciona un clic. Tienes que esforzarte. Y esa es la idea de lo que ahorita se está generando con el uso de las redes sociales, smartphone y toda esa tecnología. Entonces, el chico después de 30 años no te quiere hacer absolutamente nada porque piensa que la vida es fácil. La vida no es fácil, hermanos. Y tú lo sabes porque eres adulto. Es bien complicada. Por eso hoy nuestros adolescentes y jóvenes no saben lidiar con la presión. No saben lidiar con el dolor. Porque todo tiene que ser instantáneo.
Me pica, me rasca en el momento. Hay un problema, se soluciona en el momento. Tengo hambre, me aparece en el momento. No, ayudemos a nuestros hijos a salir de la gratificación inmediata. Para un efecto debes esforzarte, debes trabajar, debes esperar. Debes esperar. No uses la tecnología para recompensar el esfuerzo o la dedicación. Jamás. Si te portas bien, te doy la tablet. No, del diablo eso. No lo hagas. ¿Sí? No lo hagas. No lo hagas para recompensar. ¿Sí? Busca otras formas de recompensa, un abrazo, un beso, una palabra de afirmación. No uses la tecnología. ¿Sí? El premio no es la tecnología. El premio es honrar a Dios y amar a sus padres. El premio es amar a Dios, servir a su familia. El premio es esforzarse, porque el Señor nos hizo también para trabajar. Ese es el premio. Quita los celulares o dispositivos asegurándote que tu hijo entienda sobre los efectos nocivos del celular sobre su vida. Hazle ver videos, ten conversaciones, charlas, lleguen a acuerdos cuando ya son más grandes. Ayúdales a pensar y a razonar. Ayúdalos a tener dominio propio. Acompáñalos en su caminar porque también están aprendiendo a lidiar con adicciones como tú quizás las tengas también del celular. Así que, hermanos queridos, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo con la tecnología dentro de casa? ¿Tus niños la usan todo el tiempo? ¿Tú tienes dominio propio sobre la tecnología, redes sociales y pantallas? Primero salí vos del problema y después ayuda a tu hijo. Porque Jesús dijo, primero quita la viga, el tronco que tienes en tu ojo y después ve a tu hermano y sácale la astilla que tiene. Hipócrita. Y muchos de nosotros somos hipócritas. La verdad es esa. Porque queremos que nuestros hijos tengan dominio donde nosotros tenemos descontrol. Y eso es pecado. Y ellos lo ven y un día por nuestra hipocresía ellos van a ser exasperados. Así que, qué bueno que podamos tener este recurso, hermanos. ¿Sí? Y espero que de todo corazón ustedes lo guarden. Yo voy a pasarle las diapositivas ahí para que las tengan en el celular y tengan ahí los estudios, tengan las preguntas para identificar y bájense en la aplicación. Bájense en las aplicaciones para que empiecen desde la semana que viene a examinarse. Y te quiero proponer un desafío. Vieron que me parecía extraño. Se llama un ayuno intermitente de dopamina. ¿Sí? ¿Qué significa? Que durante varios días tú te alejes del teléfono. Una semana. Sí. Te va a costar mucho porque genera adicción. Cuando a un adicto lo metes en un cuarto y ya no recibe droga, su cuerpo va a tener un proceso de abstinencia. Sí. Pero haz la prueba una semana. Hagan la prueba una semana. Y pongan eso en sus perfiles. Sí. Voy a hacer un ayuno de dopamina durante una semana. No voy a contestar mensajes. No voy a entrar a redes sociales. Una semana. Digo, ¿cómo me comunico? Que Dios proteja a tu familia. Porque antes esto no existía. Y Dios protegía a tu familia igual. Pueden hacerlo, primero empieza papá, después mamá, después los chicos, después al final hacen un compartir y descubren algún tipo de resultado en el experimento. Les animo a hacerlo para ver cómo les va. Y el que más es adicto, más le va a costar. Es el que va a estar agresivo toda la semana. Deprimido, sí, porque se le fue. Se le fue Lorenzo. Sí. Así que hermanos, ese es el desafío que les animo. Y bueno, en la próxima reunión para padres vamos a hablar de ese desafío. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se animan al desafío? Ayuno de dopamina 2024. Sí. Vamos a orar. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, lo que pueden hacer es regular, pero yo les animaría a esto. Reemplacen la tecnología por lectura. Sí, los neurocientíficos
Hoy está, porque escúchame, aún el cristianismo se está sumando a toda esta corriente. No lo hacen con una intención mala. Pero yo te animaría a abandonar todo tipo, que esa no sea más una opción. Si es una opción, una vez al mes, una vez en la semana, está bien. Léela a tu hijo. Dile a tu hijo que lea la Biblia. Sí. Imprimí dibujos y habla de ese dibujo, de esa historia. Hazle pintar a tu hijo esa historia. No que esté tu hijo así. Sí. Ese sería un consejo, Cris. Sí. Que lo regules y que lo reemplaces por cosas que puedan también no solo edificar espiritualmente su corazón, sino que ayuden a desarrollar el córtex frontal. Pintando, leyendo, memorizando, puedes hacer un juego y eso implica mucho esfuerzo, hermano. Pero Cristian nos compartió de aprovechemos bien el tiempo, porque se te van a hacer grandes así. Pero qué lindo que tengas un jovencito que tiene capacidad de comunicación, capacidad lógica, porque tuvo un padre que lo amó lo suficiente como para cortarle a tiempo lo que puede dañar su vida. ¿Sí? ¿Amén? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Amado buen Dios y Padre, gracias Señor por toda esta información y también por los principios, Señor, que aprendemos de poder ser sabios y si vemos un mal, Señor, detrás de la tecnología, responder, Señor, evitar ese mal cortando, poniendo límites, Señor, danos de tu gracia también para que, como decía el salmista, si hay iniquidad en nuestro corazón, si hay pecado, Señor, lo saques a la luz. Si como papás estamos siendo adictos y no tenemos dominio propio sobre el uso de la tecnología, de los celulares, Señor, trae convicción a nuestros corazones para que podamos como papás enseñar con el ejemplo y a través del ejemplo también instruirles. Señor, gracias porque también la ciencia, tú le has dado inteligencia a la humanidad. Y gracias por estos estudios que se han hecho y estas conclusiones a las que han llegado médicos, científicos, neurocirujanos en cuanto al funcionamiento del cerebro y de cómo afectan, Señor, las redes sociales, las pantallas, la tecnología, a la forma en la que pensamos, razonamos, nos conducimos e invertimos, Señor, nuestro tiempo. Danos de tu gracia, Dios, para también guardar esto en el corazón y poder responder a eso, Señor, teniendo temor, porque nuestros hijos hoy están en una corriente tan fuerte de gratificación instantánea y esto se alimenta a través del celular, de las redes sociales. Danos de tu gracia, el amor y la misericordia para acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Gracias, Padre, te damos. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén.